Vamos a promover ahora mismo un diálogo periodístico en consonancia con lo que estábamos comentando, porque yo ratifico, estamos en medio de un fuego cruzado. Walter Gómez visita nuestra mesa de trabajo. Él es integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejero, bienvenido, qué gusto. Consejero, buen día. Muchas gracias a ustedes, gracias a este medio de comunicación veraz, objetivo, claro, directo, que debería darle clases a otros. ¿A otros medios no le invitan? ¿O sí? No, yo realmente soy muy respetuoso de todos los medios de comunicación y voy donde me invitan. Si no me invitan... ¿Usted no va donde me invita? No, para nada. Yo también soy así, no voy a en mi casita estoy durmiendo. Oiga, ¿y usted sí siente que hay un segmento de la prensa que está aupando este proceso de ataque permanente en contra del Consejo y en contra de esta mayoría de 4? Claro que sí, por supuesto. Existen medios que en el momento que nosotros hablamos, ellos lo único que recogen es el mal gesto que pudimos haber tenido, más no las palabras positivas que intentamos decir en nuestras entrevistas o en nuestros plenos. Vamos quizás cronológicamente. Usted estuvo esta semana en la Comisión de Participación asistiendo a estas comparecencias. Usted, a diferencia del señor Tuárez, se quedó, respondió las preguntas, estuvimos ahí presentes. De hecho, escuchó, digamos ya después cuando empezaron los legisladores de intervenir y empezaron a motivar esa resolución en la que se le incluía a usted para ser parte de un proceso de enjuiciamiento político. Usted dijo algunas cosas que a mí me resultaron interesantes, que me parece que no trascendieron y que nosotros también las hemos repetido aquí en estos micrófonos. A usted se le quiere acusar por hacer proselitismo político, por reunirse con gente, habiendo sido elegido en las urnas y habiendo tenido que recorrer el país haciendo campaña política. ¿Cómo se entiende que a un político se le quiere enjuiciar por hacer proselitismo? Yo también me pregunto eso y yo creo que demostré a la saciedad, a la comisión. En primer lugar, nunca me indicaron exactamente qué evento es que ellos consideran proselitismo. Dos, nunca hablaron sobre ninguna prueba, o sea, nunca me enviaron ninguna prueba. Yo tuve la oportunidad de decir 13 eventos que tuve el día 21, 13 eventos que como yo les dije a los señores asambleístas, que yo sí trabajo, y que el evento masivo que supuestamente me inculpan, asumo yo, porque pusieron unos videos del recibimiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Asumo yo, ¿no le dijeron para nada? ¿Por qué lo acusan de hacer proselitismo? ¿No le explicaron dónde hizo proselitismo? No, para nada, no me explicaron. Y de paso, cuando di todo mi itinerario, de toda mi agenda del día viernes 21, lo único que hizo fue el señor Tello cambiarse de lugar porque iba a interpelarme, o mucho, no iba a interpelarme, lo que iba a hacer es a presentar la resolución ya hecha el día anterior. O sea, ni siquiera tuvo el respeto de escucharme, inclusive cuando yo estaba hablando me daba la espalda, estaba fastidiado porque parece que me demoré mucho para sus intereses. Entonces, sí me preocupa porque lo que dije en el pleno, que había sido irrespetado a mi derecho a la defensa, había sido irrespetado al debido proceso, había sido irrespetado porque no duró un minuto y ya leyó la resolución de pedir el juicio político contra mía. Déjeme interrumpirle. El artículo 45 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social refiere las provisiones en el ejercicio de las funciones. Usted ya no es candidato, usted hoy es consejero del Consejo de Participación Desde el 14 de junio. Tarde se posesionó un mes después, pero ya se posesionó. Dice, las consejeras y consejeros durante el ejercicio de sus funciones no podrán: 1. Realizar proselitismo político. 2. Actuar en asuntos en los que exista conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones. 3. Divulgar información sobre los asuntos materia de las investigaciones que esté realizando el Consejo. A usted le acusan de realizar proselitismo político. ¿Se sabe qué es el proselitismo político? Bueno, yo les expliqué, según la Real Academia de la Lengua, también les di un concepto y en ningún momento yo caigo en ningún tipo de prohibición con respecto a eso, ni tampoco conflicto de intereses, porque yo fui claro, yo no soy candidato,
yo no pedí el voto, yo no estaba en ningún meeting de ningún partido político. Entonces, que se abran los videos, que pidan al aeropuerto para ver si es que había banderas de algún partido político. Según el diccionario, proselitismo político es aquel que se dedica a convencer a nuevos seguidores para alguna causa política, como una elección, que no es el caso, una rebelión, que no sé, o cualquier tipo de movimiento político. Esa es la definición de proselitismo político. Decía en la comisión, consejero, que usted estaba participando de un evento donde se estaba impulsando una asamblea constituyente. Y eso es... ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué es? No, eso es un mecanismo de democracia directa. Y eso es un mecanismo que como Consejo de Participación Ciudadana tenemos que aplaudir o simplemente de apoyar, porque es una iniciativa ciudadana. Vamos al objetivo político de todos estos procesos, ¿no? De las denuncias penales, de la advertencia que hizo la ministra del Interior ayer, y de esa intención de sumarle a usted al juicio de Tuárez, y de abrir la posibilidad de llamar a Rosa Chalap a que comparezca también. Y ayer la ministra dijo ya que sean los 4 de una. ¿Por qué ahora que ella decide sobre el país, parece, ¿no? ¿Por qué ahora los 4 ya no solo Tuárez? Bueno, preguntémosle a la señora. Pero yo le pregunto a usted, ¿por qué? Bueno, yo realmente, quizás a veces porque nosotros no nos humillamos ante nadie, ante ningún partido político, ante ningún actor político. Nosotros actuamos en base a la legalidad, a la ley de participación ciudadana, a la Constitución de la República del Ecuador, porque actuamos en base a nuestros valores, a nuestros principios, a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Parece que eso no le gustó, parece que estuvieron acostumbrados a un transitorio completamente obediente, teniendo una receta muy clara hacia dónde querían llegar. Gracias a Dios y a la Constitución y a la consulta popular se terminó eso. Ya el tiempo funesto y el tiempo que se hacía lo que algunos actores querían ya terminó. Con nosotros va a tener que hacerse lo que debe hacerse. ¿Qué es lo que debe hacerse, consejero? Bueno, estamos hablando de que en el tema de derechos a la participación, en el impulso del derecho a participación, no existió absolutamente nada en el transitorio, y dejaron perder todo lo que se había construido en el cesado. Todo el tiempo que existió, quiero decirlo rápidamente, en el momento que un cabildo, una provincia tiene que actuar frente al presupuesto participativo, debe existir la vigilancia ciudadana y el aporte de las necesidades de los ciudadanos. En el cesado se intentó armar asambleas locales ciudadanas, y en el transitorio se las eliminó prácticamente porque nunca se las topó. En el tema de control social, las vedurías que se hicieron en el cesado se dejaron perder en el transitorio, y nunca se incentivó en el transitorio ninguna veduría ciudadana hacia nadie. El tema es que me parece a mí que la transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estuvo circunscrita básicamente a los temas de designación de autoridades. Evaluación primero, destitución, encargos, en algunos casos encargos que fueron nefastos, como el del Consejo de la Judicatura Transitorio, de lo que muy poco se habla. Encargos no, elegir transitorios, que eso no estaba dentro de la pregunta. De acuerdo, ¿no? pero esa fue la naturaleza primigenia del trabajo del Consejo Transitorio. Así es. Ahora, pregunta puntual, porque me parece que es importante que usted le aclare a la ciudadanía a través de estos micrófonos si ustedes pretenden echarse abajo a la Corte Constitucional, consejero Gómez. A ver, nosotros fue un punto polémico dentro del Pleno por parte de nosotros, y también en las consecuencias que se han venido dando con respecto a las otras funciones del Estado, que yo no sé por qué interfieren en temas netamente administrativos. Estamos hablando de que se hizo la propuesta de pedir un informe y lógicamente previo al pleno, o sea, el pleno anterior, se indicaba de que habían constitucionalistas que estaban deseosos de exponer una realidad frente a esta declaratoria interpretativa por parte de la Corte Constitucional, frente a un blindaje del Consejo. Entonces, lo que se hizo fue querer armar una comisión de profesionales
para que nos den luz y que nos indiquen exactamente cuál debería ser nuestro accionar. Luego se hizo la propuesta de considerar o conformar una comisión para que revise el asunto administrativo. Ya, eso necesito, y creo que es lo fundamental. Necesito que usted le aclare, nos aclare a nosotros, obviamente, y le aclare a la audiencia. Administrativo, no la designación de los jueces. En ningún momento nosotros estamos revisando la decisión del transitorio frente o el blindaje que está dando. Es decir, no se quieren ustedes echar abajo a la Corte Constitucional. Nosotros lo que queremos es conocer, porque nunca hubo ningún informe del transitorio. Quieren auditar los procesos de selección. Exactamente. Queremos conocer, no pongamos revisar, porque parece que la palabrita revisar es la que le ha molestado a algunos. Es conocer desde el momento de la declaratoria, la resolución de elegir a una Corte Constitucional, cosa que en primer lugar, y seamos clarísimos, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la potestad de elegir a la Corte Constitucional. En primer lugar, porque es la función, no es lo mismo que el Consejo. La función de transparencia y control social. Como el encargado de hacer es el Consejo, también porque tenemos la habilidad de hacerlo. Queremos saber exactamente si se eligió una veeduría ciudadana para poder conocer todo este proceso. Queremos saber quiénes integraron la Comisión Ciudadana Seleccionadora y si es que cumplió todos los requisitos para poder actuar frente a este proceso. Queremos saber qué pasó con el tema de la revisión de todos los méritos que deberían tener todos los concursantes o todos los postulantes. Queremos saber si el concurso de oposición, que era el tema de los exámenes o tanto orales, escritos o cualquier otra forma que pudo haber considerado el transitorio, a ver si se lo hizo adecuadamente y legalmente. Le quiero insistir, con esa aclaración, yo entendería que ustedes están conscientes de que no tienen atribuciones para cesar a la Corte Constitucional. Sí, lo tenemos, lo sabemos. Saben que no tienen atribuciones. Sí, lo sabemos. Entonces, ¿puede ratificarle al país en esta entrevista que el propósito de ustedes no es cesar a la Corte porque además no tienen atribuciones para hacerlo? No podemos nosotros hacer que cambiar o decir no debe ser tal persona. No, nosotros no podemos. ¿Ustedes encuentran alguna irregularidad en el proceso de selección? Bueno, veamos las legalidades, veamos si esto es legal. Ratificamos todo lo actuado por el proceso del transitorio. Pero si no es legal, ¿cómo podemos nosotros avalar algo, una entidad o una autoridad ilegal? Ya, pero digamos que ustedes en el curso del camino con esta comisión se encuentran con que administrativamente no se cumplieron con todos los pasos que usted acaba de enumerar. Bueno, realmente yo no soy abogado, no sé exactamente cuál sería la recomendación del jurídico del Consejo de Participación Ciudadana. Esperemos a ver qué nos dice el informe y luego de eso resolvemos. Consejero, tema Contralor, ¿van o no van a llevar adelante? Yo pedí en el Pleno de Participación Ciudadana, un informe jurídico también sobre ver que si nosotros hemos elegido, o mejor dicho, el Consejo como tal ya eligió al Contralor principal. Lo que sabemos es que existe una, entre comillas, mandato ciudadano según el transitorio, cosa que jamás debería haberse utilizado ese término, sino que son resoluciones. Las organizaciones, las instituciones, hacemos resoluciones. Parece que se les olvidaron a los transitorios ese término. Pero lo que hacemos nosotros es resoluciones, y en esa resolución hablaban de mantener a el señor Celi como contralor subrogante. En ningún momento dice principal. Entonces nosotros tenemos una obligación ante el país de elegir a un contralor principal. Hay un tema que es que me parece a mí que también es parte del fondo del problema, y es el origen político aparentemente de quienes integran hoy el Consejo de Participación Ciudadana. Le pregunto esto ¿por qué? Porque ayer, cuando fue a la Fiscalía la legisladora Danine Cruz a presentar la demanda, según Diario La Hora, ella dice que
han cometido desacato y dijo que en el actual consejo hay un círculo correísta que tiene que desmontarse. A usted en varias ocasiones le han llamado correísta, que está obedeciendo las órdenes de Correa y de tales. Usted ha dicho las veces que le han preguntado, le he escuchado, lo dijo en la comisión, yo no me debo a ninguna organización política ni partido político. ¿Usted es afecto, es afín, es cercano al expresidente Correa y al correísmo, como le llaman, o no? Yo lo conozco tanto como usted lo conoce. Por foto, por televisión. O sea, nosotros hemos entrevistado. Qué bueno. Y también se ha enojado con preguntas que le hemos hecho. Bueno, yo nunca, bueno, entonces ustedes lo conocen más que yo. Yo en ningún momento he tenido el gusto o el disgusto, depende de cómo sea la cosa, de tenerlo junto a mí. Usted no es consejero de Correa. Yo soy consejero de los ciudadanos. Yo soy consejero de los 900.000 personas que votaron por Walter Gómez y que siguen sumando personas y siguen apoyando mi gestión. En ningún momento yo intento privilegiar o seguir una orden de ninguno de los líderes políticos, a diferencia de la señora Yanine Cruz, que ella sí sigue una receta de su líder, el señor Guillermo Lasso. Bueno, ella es una actora política, ¿no? Por eso, yo ahora... En su condición de legisladora, ella es una actora política. Sí, pero estamos hablando de que cada uno tiene que responder a los ciudadanos por su actitud, por su accionar. Ella está respondiendo por odios y revanchas. Lastimosamente ella no tiene por dónde decir de que soy correísta, legalmente, porque estamos hablando, yo demostré a la saciedad y con el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente que a nosotros nos filtró y nos dijo, ustedes sí pueden o no pueden ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Único ente en todo el aparataje del Estado que tuvo que demostrar, sus candidatos tuvieron que demostrar que no eran de ningún partido político y que no respondían a nadie. Pero eso sí, yo respondo a los ciudadanos, respondo a que no se siga cometiendo ilegalidades. Yo quiero preguntarle algo que tiene que ver con el presidente del Consejo de Participación. Yo sé que eso deberá responder el señor Tuárez, pero sí quiero una reflexión suya, consejero. Fue un error lo que hizo Tuárez cuando compareció la semana pasada a la Asamblea, el no dar información con respecto a el proceso de inscripción de su candidatura y de alguna manera también dar argumentos sabiendo que la Asamblea está comprometida, esta coalición pro gobierno comprometida en hacer control político con ustedes. ¿Fue inadecuado quizás el comportamiento de Tuárez? A ver, como le digo, yo si bien es cierto, yo tuve otra actitud, ¿no? Totalmente distinta, sí. Yo lo que hice fue intentar querer responder, porque ni siquiera me preguntaron. Fue aquí lo contrario. Aquí, mientras que a José Carlos quisieron dizque preguntarle muchas cosas que yo no creo, yo sí creo que lo que intentaron es, en base a esa actitud, donde él se vio enojado porque le están preguntando cosas que no vienen al caso de en su vida de consejero o presidente del consejo, sino que le intentan preguntar cosas anteriores, cosa que ya está juzgado porque el CNE hizo todo un estudio de cada uno de nosotros. Se debería aclarar eso. Eso ya eso tendría que responder el presidente. Debería aclarar eso, consejero. Bueno, pero él ha pedido las disculpas necesarias ante la prensa e inclusive el mismo día que yo comparecí, él presentó un escrito pidiendo la ampliación de su comparecencia. Entonces, no le respondieron. Entonces, ya ahí quizás también, bueno, si me porto mal, no, entonces el otro también se tiene que portar mal. O sea, es como que un juego de niños. Eso no debería ser. Y de paso, pusieron y se expusieron, digamos, estos 7 asambleístas, donde ya tenían una resolución hecha una noche anterior, porque estuve averiguando y dicen de que ya la resolución estaba dada en los escritorios de los asambleístas en la noche anterior. Ayer José Tuárez me sorprendió a mí y me parece que ya se subió al ring definitivamente. Sí. Aunque al contertulio no le ha gustado mucho esa actitud. Yo creo que finalmente la pelea es peleando y creo que hay que pelear en igualdad de condiciones. Ayer Tuárez se subió al ring y lanzó un dardo en contra de Lasso.
¿Por qué Lazo estaría detrás de bajarse a este Consejo de Participación? Bueno, veamos Lazo, quién está golpeándonos o quién está intentando desestabilizar al Consejo de Participación Ciudadana. Miren quiénes son las personas que están, de los asambleístas, que están dándonos como bombo en fiesta. ¿Quién? Los de Creo. Por supuesto. ¿Pero por qué? ¿Por qué Lazo quiere bajarse? Bueno, estamos hablando que ayer hubo una denuncia por parte del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, donde hablaba de enriquecimiento ilícito, hablaba de conflicto de intereses, hablaba de el hecho de estar recomendando y tener alianzas con algunos asambleístas de Alianza País. ¿Y van a presentar denuncia formal ante la Fiscalía sobre eso? Bueno, eso sí le tendría que preguntar al señor presidente, porque al menos... ¿No hablaron de eso? Él habló de eso. Yo hablé de una parte del Consejo de Participación Ciudadana. A ver, yo en el próximo pleno voy a lanzar una investigación que yo estoy haciendo a nivel interno del Consejo. Quiero decirles de que el transitorio se dice de que hubo unas denuncias, una cantidad de denuncias en el Consejo de Participación Ciudadana, no sé si ustedes se recuerdan, que al principio del transitorio hablaban de vengan a poner denuncias y que es la solución de la vida de todo el mundo. Bueno, se evidenciaron 1.300 y pico de denuncias, se aceptaron de todas esas 2.100 que se presentaron, y de las 1.300, 786 denuncias, el señor exsecretario del Consejo Transitorio, Darwin Sergué, archivó 786 sin criterio jurídico, sin una normativa estable. Mira que le estoy adelantando la denuncia. ¿Cuántas denuncias dice que él archivó? 786. Y dentro de esas 786 existen algunas que son para destitución de autoridades. O sea, no quiero decir una palabra muy fuerte por respeto a los ciudadanos, pero ¿con qué criterio jurídico y qué normativa hizo eso? O sea, es completamente impresionante la falta de seriedad y de responsabilidad de este funcionario. Lo que se presumiría ahí es que, como ocurre en otras instituciones, en el Consejo se actuó con selectividad. Con discrecionalidad. Y se actuó con irresponsabilidad e ilegalidad, diría yo. Entonces, en el pleno que se va a hacer el próximo miércoles en la ciudad de Guayaquil, porque vamos a tener el pleno en la ciudad de Guayaquil, según lo que ha decidido el señor presidente, vamos a exponer muchas cosas, así que si ustedes pueden estar ahí, sería interesante que recojan toda la noticia que va a salir. Quizás a algunos no les vaya a gustar, quizás a otros les vaya a encantar, y yo creo que a la gran mayoría le va a gustar todas las decisiones que vamos a tomar. Correcto. Estaremos pendientes entonces con el Consejo de Participación Ciudadana. Era importante dialogar con Walter Gómez en esta mañana. En esta entrevista han surgido evidentemente algunas aclaraciones respecto de los anuncios y de algunos de los episodios asociados a el trabajo del Consejo en estas horas. Consejero, gracias por el tiempo. Muy amable. No, gracias a ustedes, consejero. Y estaré cuantas veces ustedes me inviten. Gracias. Gracias, muy amable. Walter Gómez, consejero, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de este organismo. 7 de la mañana con 10 minutos.